Entonces la idea es seguir un poco con la conversación, pero ahora en términos de qué lenguaje ocupamos los ingenieros químicos en nuestros, podría decirse, planos, ya que ustedes van a eventualmente ya más adelante utilizar. Primero vamos a ver los objetivos de la clase, luego la industria química, la representación de los procesos químicos, y por aquí va a venir el término de estos diagramas de flujos y diagramas de bloques. Y finalmente unas configuraciones especiales de procesos con múltiples unidades, que esto es un poco de introducción a los cursos de balanzas de materia y energía que van a tener más adelante, ¿ya? La idea de esta clase es representar procesos productivos de la industria química, conocer la simbología de estos procesos en ingeniería química y que ustedes puedan construir diagramas de bloque y de flujo. O sea, ustedes en esta clase no los vamos a construir, pero ustedes ya debieran ir teniendo idea de cómo poder construir el de sus procesos particulares, ¿ya? Y nosotros hace rato que venimos hablando de la industria química y de los procesos químicos, ¿cierto? Yo no sé si esta definición la habíamos visto antes. ¿Qué es un proceso? Un proceso corresponde a cualquier operación o serie de operaciones por las cuales se logra transformar el estado físico y la composición de las materias primas y fuentes de energía en productos más útiles o formas superiores de energía. Y aquí en el dibujo está el dibujo de la producción de papel, que primero se selecciona la madera. ¿Habíamos visto este dibujo antes? Para no repetir la historia, digo yo, porque yo sé que lo he mostrado en otros cursos. Ya, entonces primero, ya, bacán. Primero se selecciona la madera, luego se transporta hasta la planta, ¿cierto? Se descorteza, se astilla, y de aquí, después del astillado, se produce una pulpa de manera mecánica, me imagino que trituradores, quizás hay algunos molinos involucrados. Luego viene un proceso de digestión, que probablemente es un proceso enzimático para separar, porque la madera tiene lignina y tiene algunos componentes que no dejan la celulosa libre, que es lo que en realidad lo que nos importa cuando nosotros producimos papel. Luego viene una etapa de blanqueo para eventualmente tener un papel blanco, ¿cierto? Un refinado, luego la preparación de la pulpa, y finalmente esto pasa a la máquina papelera y se forma el papel. Cada una de estas etapas es una unidad de proceso y puede estar asociado a una o más operaciones unitarias, ¿ya? Nosotros, creo que en unas diapositivas más está la explicación de qué es una operación unitaria, pero quédense con el concepto por ahora, y lo importante de esta imagen es que ustedes vean que cada una de estas unidades de proceso tiene corrientes de entrada y corrientes de salida, ¿ya? Y por ejemplo, esta tiene dos corrientes de entrada y una corriente de salida, ¿ya? Entonces, en general, estos procesos pueden tener múltiples corrientes de entrada y múltiples corrientes de salida, ¿ya? Ahora, eso es un proceso en general. Cuando nosotros tenemos involucrados microorganismos o cualquier parte de sus componentes, por ejemplo las enzimas, para obtener estos cambios físicos o químicos deseados, nosotros hablamos de un bioproceso, ¿ya? Y en este caso, yo aquí puse una imagen de una planta de tratamiento de residuos líquidos, donde en esta parte central, si se fijan, dice tratamiento biológico, ¿ya? Y como ahí hay involucrados microorganismos, entonces este sería un proceso, un bioproceso, ¿ya? Ahora, en la ingeniería química en general,
tiene por objeto el estudio de procesos involucrados a escala productiva. Nosotros en general, y los equipos que ustedes van a poder ver en la universidad, son equipos a escala de laboratorio. Incluso quizás hay algunas escalas piloto, que es un poco más grande, ¿ya? Pero la ingeniería química tiene por objeto el estudio de estos procesos en escala productiva. Entonces ustedes pueden pensar en que existen 3 escalas en un proceso, que está la escala de laboratorio, la escala piloto y la escala industrial, ¿ya? Y en esta escala industrial ustedes pueden tener como 2 subclasificaciones, se podría decir, en cuanto a tamaño, que están los procesos batch, que suelen ser más chiquititos que los procesos continuos, ¿ya? Vamos en unas diapositivas más a mencionar la diferencia entre un proceso batch y un proceso continuo, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Listo. Entonces, lo que yo les comentaba recién, un proceso continuo es un proceso donde existe una entrada y una salida, o múltiples entradas y múltiples salidas, donde hay un flujo desde y hacia la operación, ¿ya? Y esto es de manera constante, de tal forma que siempre está entrando y saliendo algo a este equipo de proceso, ¿ya? En cambio, en un equipo batch o por lotes, la operación ocurre durante un tiempo determinado. Este está siempre ocurriendo, el continuo. En cambio, el batch ocurre dentro de un determinado tiempo y durante su operación no existen ni entradas ni salidas de material. Básicamente, yo lleno mi tanque con los ejemplos que más se me vienen a la mente son ejemplos de biotecnología, porque yo estudié biotecnología. Entonces ustedes básicamente tienen su reactor, le ponen glucosa, ponen un microorganismo, ¿cómo se llama? Se me fue. Pero ponen como una cantidad pequeña de microorganismos, ponen la glucosa y lo dejan ahí reaccionar un tiempo, y lo que va a pasar es que la glucosa se va a ir acabando y los microorganismos van a ir creciendo. Pero durante ese proceso no va a haber ingreso ni de microorganismos ni de glucosa, que es el alimento para los microorganismos, ¿ya? Y ustedes dejan que la operación funcione un rato y después, cuando termina, lo descargan completo, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre un sistema continuo y un sistema batch, o un proceso continuo y un proceso batch. Y este proceso continuo es de alguna forma más fácil de controlar como en escala, en una planta. Por lo tanto, estos procesos continuos tienden a ser más grandes que estos procesos batch. Y estos procesos batch por lo general se utilizan para producir cantidades pequeñas de algún producto, ¿ya? Ahora, está otro proceso que se llama semi-batch o semi-continuo, que de alguna forma es la mezcla de los otros dos. Es un proceso que ocurre durante un tiempo determinado y que pueden haber entradas y o salidas. Por ejemplo, cuando ustedes están llenando un tanque. Cuando ustedes están llenando un tanque, van a tener la entrada de agua. Como lo están llenando, probablemente no quieran que haya una salida. Y este llenado va a durar un cierto tiempo hasta que se llene el tanque. Después va a empezar a rebalsar y ahí ya no tiene sentido que sigan echando agua porque ya llenaron el tanque. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la diferencia entre los 3 procesos? Esto es como ya importante, esto es ya como lenguaje de ingeniería química.
Así que yo esperaría que si tienen dudas me pueden preguntar. Es súper natural empezar a tener dudas en estas cosas como ya más técnicas. Profe, no entendí esa la diferencia entre semi-batch y semi-continuo. O sea, el semi-batch y el semi-continuo es... Lo mismo. Sí, son lo mismo. Es, por ejemplo, es la mezcla del continuo y del batch, porque funciona durante un tiempo determinado, pero tiene flujos de entrada o de salida. Porque en el batch ustedes lo llenan con las cosas que tengan que hacer y lo cierran, y no tiene más entradas, no hay más flujos. En cambio, en el continuo hay corrientes de entrada y de salida. Profe, Dígame. en la parte de los ejemplos, ¿me puede dar uno de cada uno? De un proceso continuo. Sí, el continuo, el batch y el semi-batch. Ya. La industria papelera, este diagrama que vimos acá, suele, bueno, yo no la conozco entera, yo en general la conozco desde acá hasta el papel. Y yo entiendo que este proceso funciona en continuo, siempre. Siempre estoy haciendo digestión y cada cierto rato tengo que ir viendo la pulpa que estoy alimentando y, o sea, siempre estoy viendo la materia prima y estas máquinas están por lo general funcionando todo el día. Eso es un proceso continuo, ¿ya? Y probablemente funcionan en un continuo por unas ciertas horas mientras estoy preparando un cierto material, ¿ya? O sea, a lo que voy yo es que en la vida real no todo es continuo, sino que opera como un continuo durante un cierto tiempo, porque tiene entradas y tiene salidas. Eso es lo importante para un proceso para un proceso continuo, que tenga flujos de alimentación y flujos de salida. Un flujo batch, o sea, un proceso batch, no tiene flujos de alimentación y salida. Y por eso un ejemplo de un batch es una fermentación, por ejemplo. El proceso de producción del vino. En el proceso de producción del vino ustedes tienen una fermentación. Ustedes llenan un estanque con las uvas o el jugo de uva y con algún tipo de microorganismo y dejan, y eso lo cierran y deja que funcione un cierto tiempo, qué sé yo, algunas horas, días incluso, y después lo vacían completamente y preparan un nuevo lote. ¿Sí? Lo importante del batch es que no tiene ni entradas ni salidas. Ustedes pescan el estanque, lo alimentan una vez, después lo cierran y dejen que esa cuestión opere. En cambio, el continuo tiene alimentaciones, tiene flujos de entrada y de salida. Son como las típicas máquinas de fábrica. Exacto, típicas máquinas de fábrica, no se imagina. Sí. ¿Sí? Entonces recuerden, continuo tiene alimentación y tiene salida, batch no tienen alimentación ni salida. Eso es lo importante. Más adelante dentro de la carrera vamos a ver algunas complicaciones extra, pero por ahora es importante que se queden con eso. Batch no tiene alimentaciones ni salidas, continuo tiene alimentación y salida. Ya esa es la diferencia principal. Sí, de hecho este bioproceso que ven acá es un proceso que podría estar funcionando en continuo, ya, pero esta parte de tratamiento de lodos podría estar funcionando en batch. Y de hecho a veces se ocupan 2 reactores batch para que el proceso global funcione como un continuo, pero primero está funcionando este reactor biológico, después funciona este otro reactor biológico y se van turnando para hacer que todo este otro proceso pueda ser continuo. ¿Sí?
Profe, entonces como en una fábrica va a haber los dos procesos Pueden, trabajando. pueden haber los dos procesos trabajando juntos. Es posible. Sí, es posible. La verdad es que sí es posible. No es que siempre vayan a coexistir, es que es posible que estén los dos coexistiendo. Pero piensen que en general cuando ustedes están produciendo algo que tienen altos volúmenes de producción, lo más probable es que se produzca en un proceso continuo, y cuando tengan volúmenes de producción más chiquititos, por ejemplo los medicamentos, ustedes van a tener procesos batch, ya, porque los volúmenes con los que uno trabaja son más pequeñitos. Y de hecho, no los quiero seguir mareando, pero de hecho, por ejemplo, la destilación. Si ustedes hablan de una destilación a escala piloto, es probable que esa destilación que ustedes realicen sea una destilación batch. Pero en general, en la industria, esa destilación, ustedes quieren que opere en continuo. ¿Sí? Así que quédense con esta idea. Los procesos continuos tienen flujos de alimentación y de salida, y los procesos batch, ustedes los dejan funcionar por un rato y después los descargan. Ese es un proceso batch, ¿ya? Que no tiene alimentaciones ni salidas mientras está ocurriendo el proceso que ustedes quieran que ocurra. Bien, existe otra clasificación que está determinada en el comportamiento de las características de las corrientes de salida y del interior de la unidad de proceso. Y esto hace referencia a características como densidad, velocidades de flujo, temperatura, presión, concentración. Y en un estado estacionario, todas estas características no varían en el tiempo. O sea, ustedes miran su equipo y la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Después a los 5 minutos la miran de nuevo y la densidad sigue siendo 1000 kilogramos por metro cúbico. Y después la vuelven a ver en 2 horas más y la densidad sigue siendo la misma. Ese es un proceso que está funcionando en estado estacionario. Ahora, para que esta densidad siga siendo la misma, ustedes necesitan que haya un proceso de homogenización, es decir, que haya un mezclado constante, ¿ya? Y en el fondo, o sea, en la realidad probablemente ustedes no van a lograr que la concentración o la densidad sea la misma en todas las partes del equipo, pero sí uno puede asumir cierta homogeneidad, ¿ya? Eso es en un estado estacionario. Ahora ustedes también pueden tener un estado transiente o no estacionario, donde las propiedades sí van a ir variando en el tiempo. ¿Sí? Es como que yo voy a mirar el equipo y la densidad va a ser 1000. Lo voy a mirar en otro rato más y la densidad va a ser 1050. Y la densidad puede ir variando. ¿En qué caso podría estar pasando eso? Por ejemplo, cuando yo tengo un tanque con agua y lo voy llenando con arena, ponte tú, o con sal. Y ahí estoy generando una mezcla de agua con sal, y ahí, como yo voy a estar ingresando sal y probablemente no está saliendo o no está saliendo suficiente para mantener una cosa homogénea dentro del equipo, eso va a estar funcionando en estado no estacionario. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Sí? Aquí es súper importante, estos son conceptos nuevos y son conceptos propios de la carrera. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, este es el momento. ¿Se entiende la diferencia entre estacionario y no estacionario? Sí. ¿Sí? Entendí mucho. Usted no entendió mucho, ya. Vamos a pensar en... ya, voy a pensar en una taza de café, ¿ya? Yo tengo una taza, da lo mismo el café, ya, voy a echarle azúcar, ¿ya? Y en el momento en que yo le eche azúcar,
yo voy a estarle echando azúcar por un cierto tiempo. Entonces, cada rato que yo mire, esa agua va a estar cada vez más dulce, porque estoy constantemente echando el azúcar, ¿sí? Cada vez va a estar más dulce. Ese es un ejemplo de un estado transiente, ¿sí? Ahora, cuando yo deje de echarle azúcar, yo lo voy a seguir revolviendo y quizás, para que me sirva el ejemplo, voy a empezar esa misma concentración, voy a empezar a echarle agua con azúcar, con la misma cantidad de azúcar, para que me quede siempre lo mismo de dulce y voy a empezar a sacar de la taza. Esto es una cosa súper rara, lo sé, lo único que se me ocurre. Tengo mi taza que está entrando agua con azúcar y está saliendo agua con azúcar y yo estoy mirando y siempre tiene el mismo dulzor. Es decir, ahí las propiedades no están variando dentro del sistema y lo mantengo homogéneo. Está entrando agua con azúcar, está saliendo agua con azúcar porque estoy rebalsando, qué sé yo. Como ahí no está cambiando el dulzor de mi vaso de azúcar, de agua con azúcar, eso está funcionando en un estado estacionario. ¿Se entiende mejor? Ya, sí. ¿Sí? Ya, bacán. Sorry por el ejemplo malo, pero no se me ocurrió otro. Ya. Ahora, ya entendimos que hay un estado estacionario donde no cambian las propiedades y un estado transiente o no estacionario donde las propiedades están cambiando, donde el dulzor de mi taza con azúcar va cambiando. Ahora, el estado estacionario no es, en realidad no se da en la naturaleza. Es súper difícil de lograrlo, pero es un supuesto que nosotros constantemente hacemos como ingenieros químicos para poder modelar los procesos, porque nosotros eso hacemos. Nosotros no, la verdad es que nosotros planteamos ecuaciones que nos dicen mi proceso está funcionando más o menos así, pero la verdad es que efectivamente está funcionando más o menos así y hay un cierto grado de error en los cálculos que yo hago. ¿Por qué? Porque el estado estacionario en realidad no ocurre en la naturaleza. Porque si estoy hablando de un proceso productivo en la producción de papel, no siempre voy a tener la misma calidad de la materia prima. Por ejemplo, cuando yo ocupo papel reciclado, a veces el papel va a estar impreso con más letras o más dibujos que otro. Entonces la materia prima va a ir variando. También a veces van a existir variaciones atmosféricas, qué sé yo, en el mismo proceso del papel. Por lo general la materia prima, el papel reciclado, lo dejan a la intemperie. Entonces puede estar más húmedo o menos húmedo ese papel, dependiendo si estamos en verano o en invierno. Más adelante van a ustedes escuchar el término de un catalizador para una reacción. Y ahí, por ejemplo, lo que puede afectar en su proceso es que los catalizadores dejen de funcionar, como que se envejezcan. Ya ese es un término que vamos a ver más adelante en cursos de reactores. Pero yo no sé si ustedes han escuchado el concepto de convertidor catalítico de los autos antiguos. Sí. Ya, bacán, eso, a eso se refiere. Y eso quiere decir que el convertidor catalítico funciona un cierto tiempo solamente, no es para siempre, ¿ya? Porque eso deja de ser efectivo. También cuando ustedes trabajan con enzimas que son proteínas, que son más pequeños que la célula, son parte de la célula, a veces no funcionan o dejan de funcionar, entonces la velocidad de la reacción es más baja. Y a nosotros como ingenieros químicos nos interesa que las velocidades de reacción sean lo más rápidas posible. Y también algunas condiciones de transferencia de calor que van a ser distintas en verano o en invierno, ya dependiendo de los aislantes y qué sé yo. Entonces, naturalmente los procesos discontinuos siempre van a operar en un régimen transiente. Los procesos discontinuos, los procesos batch, donde yo los lleno, dejo que reaccione y después lo descargo, eso siempre va a funcionar en un régimen transiente o discontinuo. Pero estos procesos continuos pueden operar
en régimen estacionario o transiente. Lo voy a repetir. Los procesos batch son por esencia son por esencia discontinuos, porque yo los cargo, dejo que reaccionen y después los descargo. Entonces, durante toda la operación, las composiciones o las características de lo que está dentro del tarro cambian. En cambio, los procesos continuos pueden estar operando en régimen estacionario o en régimen transiente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy recién operando mi proceso continuo, que tiene entrada y tiene salida, cuando estoy recién operándolo, va a operar en un transiente, ¿ya? Hasta que, por ejemplo, yo tengo mi taza y le estoy echando azúcar. Hasta que yo encuentre el dulzor necesario o hasta que se llene la taza y después va a empezar a rebalsar. Al principio voy a estar trabajando en un régimen transiente, porque la concentración va a ir variando, el dulzor del agua va a ir variando, pero eventualmente el dulzor se va a mantener constante, porque yo voy a hacer alguna cosa para que, o porque si yo esta cuestión va a empezar a rebalsar, y quizás no es un buen ejemplo ese, pero eventualmente voy a hablar del llenado del tanque mejor. Cuando yo empiezo a llenar el tanque no hay ninguna salida, entonces estoy operando en transiente. Y va a llegar un momento en que esto va a empezar a rebalsar, ¿ya? Y entonces el volumen del estanque se va a mantener constante. Y ahí voy a empezar a operar en estado estacionario. Ese quizá es un mejor ejemplo. ¿Sí? Y ese es un proceso continuo que va a tener entradas y salidas, pero que eventualmente, cuando ya no cambie mi materia prima, voy a empezar a operar en régimen y esa cuestión va a empezar a operar en estado estacionario. Otro ejemplo que quizás es más útil es el de la destilación. En la destilación ustedes tienen una alimentación y pueden tener dos salidas, ¿ya? Dos corrientes de salida. Cuando ustedes están empezando a operar la columna de destilación, todavía no van a tener productos, no van a tener salidas, pero va a llegar un momento en que van a empezar a tener salidas arriba y abajo de la columna. Y a partir de ese momento, ustedes recién pueden empezar a pensar en tener el estado estacionario. Y tienen que ir jugando para que la caída de presión se mantenga constante. Y ahí recién ustedes pueden hablar del periodo en estado estacionario. Pero durante la puesta en marcha del equipo va a funcionar como un transiente. ¿Sí? ¿Me logré explicar mejor? Chicos, yo sé que esto es un poco más complejo de lo que están acostumbrados. Si un proceso opera en régimen estacionario, realmente es un proceso continuo. Lo contrario no es válido. ¿Qué quiere decir esto? Que si un régimen está operando en transiente, no necesariamente es un proceso continuo, pero que todavía no llega a estar recién en la puesta en marcha, ¿ya? Ya. 5, 10. A empezar esto, yo sé que están un poco, o están muy cansados. ¿Podría recomendar algún video en YouTube donde nosotros podamos ver esos procesos? ¿O cómo es el flujo del proceso? Ya, voy a buscar, no he visto, voy a buscar.